Comienza Os Daré Pastores, hoy con el Seminario Conciliar de Cuenca. Muy buenas noches y bienvenidos un día más a este programa Os Daré Pastores de Radio María. Soy Álvaro Rosalén y desde el Seminario de Cuenca os doy la bienvenida. Lo primero de todo, feliz Año Nuevo y felices Navidades, porque todavía seguimos en este tiempo de Navidad, ya que este domingo será cuando concluyamos con la celebración del bautismo del Señor. En el programa que tendremos a continuación esta noche, hablaremos de diferentes temas. Continuaremos con la etapa discipular. Si os acordáis del primer programa que grabábamos esta temporada, íbamos a hablar de las diferentes etapas que se vivían dentro del seminario. En este caso, nos tocará hablar de la etapa discipular. Lo primero que haremos será ver lo que dice la ratio y los documentos que hablan sobre la formación del seminario sobre esta etapa discipular. Para ello, luego después, entrevistaremos a 4 de nuestros compañeros que están ahora mismo en dicha etapa, en la cual les preguntaremos no solo por los estudios que hacen, sino preguntas interesantes como qué es ser un discípulo o por qué creen que esta etapa es fundamental para la formación dentro del seminario. Seguidamente daremos paso a la sección de nuestros compañeros del seminario de Albacete, donde Alberto Martínez nos contará, junto a nuestro compañero Hermelo, lo que sintieron en su rito de admisión que tuvo lugar en este mes pasado de diciembre. También hablaremos con otros de los seminaristas de Albacete, donde nos contarán la visita que hizo el seminario justo ese fin de semana del rito de admisión a la diócesis de Albacete, qué actividades hicimos, y nos hablarán un poco sobre la realidad de ahora mismo la diócesis. Luego después oiremos una canción del CD del seminario, en este caso, Tu nombre es Misericordia. Para continuar con nuestra sección sobre la biblioteca del seminario, donde junto a nuestros compañeros Luis David y Daniel nos dirán películas, libros o series que nos aconsejan para llevar nuestra vida de fe. Y una vez que haya pasado todo eso, rezaremos todos juntos la oración por las vocaciones y daremos fin a nuestro programa. Para finalizar, les recordamos que a lo largo del programa tendremos activos nuestro correo electrónico, donde podrán dejarnos sus sugerencias o cualquier cuestión que quieran dejarnos, y aparte nuestras redes sociales, donde podrán ver nuestra vida, qué es lo que hacemos a lo largo del año y si tienen alguna consulta, hacerla sin ningún problema. Y ahora sí, sin más dilación, comenzamos con este nuevo programa Os Daré Pastores de Radio María desde aquí, desde el Seminario Conciliar de Cuenca. Muy buenas noches, soy Álvaro Rosalén y como hemos dicho anteriormente, comenzaremos este programa hablando de una de las etapas formativas dentro del seminario. Si en el anterior programa hablábamos sobre la etapa propedéutica, ahora vamos a hablar de la etapa de los estudios filosóficos o etapa discipular. Para ello nos vamos a centrar en la Ratio Fundamentalis, donde nos dice que el discípulo es aquel que ha sido llamado por el Señor a estar con él. Por tanto, ¿qué se va a hacer con los seminaristas? Se nos va a llamar para ser formados para estar con él. Durante esta etapa
se tendrá un especial cuidado por la dimensión humana, en armonía con el crecimiento espiritual, para ayudar al seminarista a madurar la decisión definitiva de seguir al Señor en el sacerdocio ministerial y en la vivencia de los consejos evangélicos según las modalidades propias de esta etapa. Por este motivo, los seminaristas se van a habituar a educar su carácter, crecerán en la fortaleza de ánimo y en general aprenderán las virtudes humanas como la lealtad, el respeto de la justicia, la fidelidad a la palabra dada, la amabilidad en el trato, la discreción y la caridad en las conversaciones. Este proceso formativo procura educar a la persona en la verdad del propio ser, en el uso de la libertad y en el dominio de sí, tendiendo a la superación de las diversas formas de individualismo y al don sincero de sí que permite una generosa entrega a los demás. Por tanto, se trata de un camino de transformación que no implica solo a los candidatos que estamos llamados, si Dios quiere un día, a ser sacerdotes, sino que implica a toda la comunidad. En ella, con la ayuda específica de los formadores y en especial del director espiritual, se va a proponer un itinerario pedagógico que sostiene al candidato en su crecimiento, ayudándolo a tomar conciencia de la propia pobreza y simultáneamente de la necesidad de la gracia de Dios y de la corrección fraterna. Esta etapa es una etapa súper fundamental en la cual todos como candidatos tenemos que formarnos como personas humanamente y para ello lo hacemos a través de los estudios en la filosofía, que lo hacemos en 2 años y ahora alguno de nuestros compañeros lo comentará de una forma más concreta. Pero este paso es clave para luego después y una vez ya teniendo en cuenta este aspecto humano de la persona poder llegar a los estudios de la etapa configuradora o de la etapa de la teología. Una vez que hemos visto ya los documentos que rigen los seminarios y en especial lo que dice la ratio sobre esta etapa discipular, vamos a empezar ya con nuestros compañeros para que un poco entremos en materia y nos expliquen de verdad pues lo que se vive en esta etapa y qué significa eso de etapa discipular. Entonces, el primero de los compañeros que tenemos aquí es Jorge. Muy buenas noches, Jorge. Buenas noches, un placer. Bueno, te voy a lanzar la primera pregunta, que es un poco complicada porque aunque lo hemos explicado teóricamente, creo que es mejor que lo veamos ya pues de lo que vivimos un poco nosotros. Y es la primera pregunta, ¿qué significa ser discípulo? Pues yo creo que ser discípulo de Cristo no es solo creer en Él, sino aprender a seguirlo, aprender de Él y vivir como Él vivió. Él efectivamente nos llama, ¿no? Un discípulo es alguien llamado, ven y sígueme, nos dice el Evangelio, por tanto no es una iniciativa personal, sino que es una respuesta a la llamada gratuita de Dios. Y además es una llamada a permanecer con Él. El discípulo no hace cosas por Jesús, sino que su misión principal es estar con Él. ¿Para qué? Para aprender a vivir como Él vivió. Y ese aprendizaje es un aprendizaje en el amor, ¿no? Es un aprendizaje, al final, a identificarte con Cristo, que es amor. Entonces es un amor, pues, que es eterno, que siempre busca el bien del otro. Es un amor que se mide en frutos. Por tanto, pues es discípulo, es una llamada a convertirse en parte del amor de Cristo. Muchísimas gracias, Jorge, por dar este punto de vista de lo que es ser un discípulo. Y ahora voy a entrar un poco más al terreno personal tuyo, y es, primero, ¿por qué crees que es importante que en el seminario nos formen como discípulos? Y segundo, ya personalmente para ti, ¿por qué crees que es importante formarte como discípulo de Cristo? Pues yo creo que, en primer lugar, nosotros no somos buenos maestros de nosotros mismos. Por tanto, necesitamos siempre el ejemplo de los santos y no solo ya del magisterio, sino también pues unos directores espirituales, unos formadores que nos preparen para una misión tan importante, ¿no? Y personalmente creo que es importante formarme como discípulo porque pues en mi vida veo personas necesitadas, veo una sociedad herida, y ya no una sociedad, sino unos rostros, unos corazones que el Señor pues pone a mi cargo, ¿no? O pone a mi alcance. Entonces, ser discípulo es identificarse con Cristo, hemos dicho, pues por tanto, yo creo que tengo que formarme, ¿para qué? Para ser otro nuevo Jesús en mitad de una sociedad que a veces pues se daña con el pecado, se confunde, se desorienta. Entonces, ojalá poder ser ese puente entre Dios y los hombres,
ese paño que saca las lágrimas, ese ungüento que va directo a las heridas, ojalá poder significar pues una sonrisa en los labios de Cristo, ojalá poder consolar como Jesús consuela, dar una sonrisa y sobre todo que todo el mundo sepa que su vida es tan preciosa que Jesús ha pensado que merece dar la suya a cambio, ¿no? Entonces, el discípulo, creo que nuestra misión es embellecer esta vida, ¿no? Que Jesús nos ha puesto, nos ha encargado, y formarse como discípulos es algo fundamental. Aunque luego lo preguntaremos también a tus compañeros, pero sí que me gustaría ver un poco el punto de vista que tienes tú, y es, mucha gente cuando habla con nosotros desde fuera del seminario nos dice, pero si lo importante es que estudies teología, ¿por qué estudiar en este caso filosofía o esta etapa discipular? ¿Tú crees que es importante esta etapa discipular para nosotros o simplemente es un trámite que hay que pasar y lo importante es la teología? A ver, la parte de estudios es muy importante, pero claro, para llegar a la teología antes debemos tener una base humana, ¿no? Porque lo que tenemos que tener claro es que nosotros vamos a servir a hombres y Dios se hizo hombre. Entonces, si no tenemos esa base humana, esa base intelectual formativa, pues al fin y al cabo pues no vamos a poder, a lo mejor estamos en las nubes con Dios, pero Dios se encarnó y bajó a la tierra, ¿no? Por tanto, tenemos que tener esa base humana que es fundamental. Pues muchísimas gracias, Jorge, qué bien decir eso, como Dios se ha encarnado, cosa que hemos celebrado hace muy poquito con la Navidad, y es que es así, o sea, nosotros como futuros sacerdotes tenemos que bajar a esta tierra, ver, por así decirlo, conocer al hombre para luego después poderle llevarle a Dios, y como tú muy bien has dicho, siendo discípulo de Cristo, imitando a Cristo, y en este caso aprendiendo todo de él. Así que nada, muchísimas gracias, Jorge, y hasta la próxima. Muchas gracias por invitarme. ¡Feliz Navidad! Muchísimas gracias, Jorge, por tus palabras y pasamos a nuestro siguiente invitado, que en este caso es Santiago. Santiago, muy buenas noches. Buenas noches, Álvaro. Primero quería desearos a todos una feliz y santa Navidad y esperar que hayáis empezado el año con buen pie. Hemos estado hablando con Jorge ya de cosas importantes sobre la filosofía y sobre el discipulado y quería preguntarte, Santi, ¿cómo se estructura un poco esta etapa discipular? Bueno, pues la etapa discipular se estructura en 2 años de filosofía en los que el seminarista intenta adquirir una visión general de la filosofía a lo largo de la historia. Para eso tenemos historia de la filosofía que se ve durante los 2 años y se van viendo pues las diferentes etapas del pensamiento, viendo cómo los distintos pensadores pues han ido elaborando su pensamiento a lo largo de la historia, y también durante los 2 cursos de filosofía pues se va viendo cada rama de la filosofía, pues por ejemplo la ética, la lógica, la filosofía de la naturaleza, la cosmología, para ir viendo también cómo el ser humano pues ha ido desarrollándose en todos esos ámbitos. Luego también tenemos asignaturas como latín, como griego, como hebreo, que nos ayudan a meternos en todo el mundo de la Sagrada Escritura, ¿no? Al final, la Sagrada Escritura pues está escrita en esos idiomas. Y también tenemos asignaturas como Introducción al Misterio Cristiano, que nos ayudan a ir metiéndonos poco a poco en el mundo de la teología, además de asignaturas como Historia de las Religiones, que nos ayudan a ver una imagen global de la sociedad, de nuestra sociedad, para también esa formación como futuros pastores en un mundo poblado de religiones. La verdad que está muy bien y me alegro que lo hayas contado porque muchas veces no se conoce fuera del seminario lo que estudiamos, y cuando decimos filosofía la gente se queda un poco extrañada que estudiemos esto. Simplemente una pregunta más que luego también se la haré a alguno de tus compañeros. ¿Por qué crees que es importante empezar con esta etapa de filosofía los estudios? Pues yo creo que es muy importante porque la filosofía lo que hace es abrirte la mente para que luego puedas acceder mejor a la teología, que son misterios, el misterio de Dios, que es una cosa más compleja de entender. Por eso te viene bien la filosofía, que son cosas más humanas, para abrirte poco a poco la mente y también para ir viendo distintas realidades, ¿no? Antes no lo he nombrado, pero también tenemos psicología, que es una asignatura que nos viene muy bien para esa labor que luego tiene el sacerdote de acompañar a los fieles. Entonces, en ese sentido, 2 años de filosofía nos ayudan no tanto en nuestra de cara a la teología, sino que nos ayudan a poner los pies en la tierra y a ir poco a poco trabajando la dimensión más humana del sacerdote. Pues muchísimas gracias, Santi. Gracias por abrirnos a los oyentes
estos estudios que se hacen aquí en el seminario, que la gente conozca lo que estudiamos, por qué lo estudiamos y, como tú muy bien has dicho, para abrir esa mente y sobre todo para llegar más al ser humano y luego, conociendo al ser humano, pudiendo llevar, en este caso, el mensaje de Dios. Pues nada, lo primero, muchísimas gracias, Santi, por tu colaboración otro día más en el programa y desearte muchísima suerte para el periodo de exámenes que en poquito empezáis. Muchas gracias, Álvaro. Un placer. Muchísimas gracias a Santiago por decirnos un poco qué asignaturas son las que se hacen aquí en el seminario. Y pasamos con el siguiente invitado de la noche, que en este caso es Víctor. Muy buenas noches, Víctor. Muy buenas noches y en primer lugar, pues feliz Navidad a todos los que nos oyen. Para ponernos un poco en contexto, aunque lo has oído, Santiago nos ha explicado qué asignaturas se dan en esta etapa discipular de la filosofía. Entonces, para no repetir un poco, sí que me gustaría, porque Santi nos ha dado un poco su visión de por qué cree que es importante la filosofía aquí, que ahora nos la dirás un poco tú también, pero te quería preguntar más sobre esas asignaturas. Nos ha hablado Santi de un montón de asignaturas. En tu caso, de todas las asignaturas que estás estudiando, has estudiado ya, ¿cuál dirías que son tus favoritas y por qué? Bueno, pues a la hora de elegir una favorita hay muchas circunstancias en torno a ella, ¿no? Pues hay aspectos como, por ejemplo, que no solo el contenido es importante, sino pues también el profesor, la manera en que imparte la asignatura y otras muchas cosas, ¿no? Con lo cual, teniendo también estos aspectos, pues uno va descartando bastantes asignaturas. Teniendo también pues todos esos aspectos en cuenta, entre mis favoritas pondría filosofía del lenguaje y metafísica. También un poco pues el profesor hace bastante que sean de mis favoritas. Y historia de las religiones también la pondría. En cuanto a idiomas, no he dicho ninguno porque no es lo que más me gusta en las lenguas, pero sí que la profesora pues hace muy bien su trabajo y hace que el griego y el latín sean bastante más amenos de lo que podrían ser con otros profesores. Pues la verdad que muy interesante tu punto de vista para que la gente también conozca desde casa pues esa valoración un poco de las asignaturas que ya Santiago nos ha comentado. Y sí que te quería preguntar, porque no sé si recuerdan nuestros oyentes, pero Víctor es uno de nuestros seminaristas que ya ha estudiado previamente otra carrera. Y te quería preguntar, ¿esperabas que fuera así esta etapa de la filosofía, estas asignaturas y un poco la etapa discipular que estás pasando? Bueno, pues como bien dices, yo estudié ya una carrera, estudié ingeniería forestal en Albacete, la terminé y soy ingeniero de hecho. Y por ello, pues la verdad es que las clases me las esperaba bastante similares. No esperaba mucha diferencia con la universidad y la verdad es que está siendo así como me esperaba. Sí que esta vez tenemos pantallas digitales que se han puesto en el seminario este año, esa es la diferencia más grande, pero por lo demás todo es bastante similar. En la carrera cuando entré yo éramos pocos, aquí en el seminario pues tampoco que seamos muchos, aunque con los laicos hay algunas clases que sí que agranda el personal y en general lo veo bastante similar todo. En definitiva, lo que diría es que no ha habido una gran sorpresa entre la carrera y el seminario. Y sí que te quería preguntar, gracias por este punto de vista, además de una persona que ya ha estudiado previamente una carrera, como muchos de los compañeros que estamos aquí en el seminario, y sí que quería acabar preguntándote simplemente ya no solo las asignaturas, sino la etapa discipular en sí que estás viviendo. Si pensabas que era así, una vez que ya habías pasado el propedéutico, o te la esperabas de otra forma. Más o menos similar. Sí que es verdad que uno va creciendo a lo largo que van pasando las etapas y las va tomando con una perspectiva un poco distinta, viendo qué cosas va haciendo mejor, qué cosas tienen que corregir o seguir corrigiendo tras los años, pero no noto un gran cambio, la verdad. La veo bastante similar, aunque pues con algo más de seriedad y corrigiendo cosas, como he dicho, que al final es para lo que estamos en el seminario, para formarnos y llegar a ser de los mejores sacerdotes que podamos. Pues muchísimas gracias por todo, Víctor. Espero que esta etapa ahora que viene de exámenes sea una etapa muy buena para ti y nos vemos en próximas ocasiones. Muchas gracias. Adiós.
Muchísimas gracias, Víctor, por tu testimonio y por contar un poco pues esas asignaturas que tenemos, dar un poco la valoración sobre ellas y contar por qué es importante que estudiemos esto. Y por último ya vamos a dar paso al último de nuestros compañeros de esta etapa que nos va a hablar en este programa, que es Christopher. Muy buenas noches, Christopher. Buenas noches, Álvaro. Bueno, primero, pues felicitar la Navidad a todos los que nos están escuchando y que espero que, bueno, pues que hayan pasado unas felices fiestas. Te quería preguntar, igual que han hecho tus compañeros, sobre todo Jorge es uno de los que ha comentado un poquito, ¿por qué crees que es importante que en un seminario se estudie filosofía? Pues mira, al principio yo pensaba, si quiero ser cura para ayudar a la gente y hablar de Dios, ¿para qué me sirve a mí lo que decía un señor griego hace más de 2500 años, ¿no? Sí. Y además, claro, todo esto teniendo en cuenta que a mí la filosofía en bachillerato, el contacto que tengo, pues no fue bueno. Pero conforme te vas metiendo en materia, como dice un profesor nuestro, dice que no podemos creer por creer. Y es que al final, pues la filosofía nos ayuda precisamente a usar la cabeza pues para razonar nuestra fe. Y sobre todo para entender el mundo de hoy. Hoy la gente tiene muchas dudas, muchos miedos, formas diferentes de ver la vida. Y al final yo creo que, pues bueno, estudiar filosofía es importante, pues como si fuera aprender el idioma de la mente humana. Porque si no entiendo cómo piensa la gente, esta sociedad, pues cómo voy a poder hablarles al corazón. Y yo creo, pues al final, estas asignaturas que estamos estudiando, pues te dan una cierta estructura mental, te enseñan a ser críticos, a no creerte lo primero que lees en internet, ¿no? Y yo creo que a buscar la verdad con cierto rigor. Aunque ya has comentado un poquito sobre esto, pero me parece muy importante y creo que nuestros oyentes quieren escucharlo y quieren aprenderlo, ¿por qué crees o cómo crees que se puede aplicar todo lo que has dicho de esta etapa del discipulado, de la filosofía, que coincide en este caso, en el día a día en la pastoral? Aunque ya lo has explicado, pero si puedes incidir un poquito más en ello. Pues sí, yo creo que aunque parezca algo así muy abstracto, la verdad es que luego aterriza. Y sobre todo, yo lo he visto en el trato con la gente. Yo creo que lo que estudiamos pues, sobre la ética, la libertad, pues yo creo que te ayuda para escuchar mejor a la gente, para entender de dónde viene su dolor, sus problemas. La antropología, pues, te ayuda a entender pues que son hermanos, que cada uno tiene un mundo interior y que hay que respetarlo. Pero sobre todo donde más he visto yo que aterriza es para hablar de Dios de forma sencilla. Y curiosamente, cuanto más profundo estudias la filosofía, y eso tú, Álvaro, lo habrás experimentado, más sencillo te vuelves a hablar, ¿no? Pues yo creo que te ayuda a quitar ciertos clichés y a explicar las cosas de la vida pues con más sentido. Yo al final, en este tiempo lo que he descubierto es que la filosofía no es para aprobar exámenes, sino para convertirnos en personas que saben pensar y que saben acompañar a otros en esa búsqueda de la felicidad. Es que es totalmente así. Además, es que para los oyentes es una cosa que es muy recurrente en el seminario. La gente va por la calle y nos pregunta, pero ¿por qué tanta filosofía si lo que os interesa es hablar de Dios? Y es que es justo lo que ha dicho Christopher. Al final, lo importante de verdad es conocer la gente, conocer el mundo en el que estamos rodeados, porque si no conocemos el mundo, no conocemos las inquietudes, ¿cómo vamos a poder llevar el mensaje de Dios, que es tan potente, que es tan bueno, si no lo vamos a saber transmitir bien? ¿No crees si esto opinas igual? Así es totalmente. Por tanto, muchísimas gracias de verdad, Christopher, por dar este enfoque, no solo a ti, sino a todos los compañeros que han pasado antes, porque hemos hablado y queríamos hablar en este programa, en esta primera parte, sobre esta etapa que es tan desconocida, que parece tan superflua y encima parece tan innecesaria, pero que sienta de verdad unas bases tan potentes y tan buenas para lo que, si Dios quiere, en un futuro seremos, que es unos sacerdotes que se tienen que dar al mundo para llevar ese mensaje, siendo en este caso del mundo, pero con esa diferencia de ser discípulos y seguidores de Cristo. Así que muchísimas gracias, Christopher, por tus palabras. Muchísimas gracias a ti, Álvaro. Y continuamos con el programa y en este caso pues le voy a dar paso ya a la sección del seminario de Albacete
con nuestro compañero Pedro Martínez, porque este caso va a ser él el que lleve esta sección. Buenas noches a todos, espero que hayáis pasado muy feliz Navidad y feliz año. Bienvenidos al programa Os Daré Pastores de Radio María, en la sección de Albacete. Esta noche, después de haber vuelto al ritmo del seminario, vamos a tener un programa muy especial. Primero entrevistaremos a Hermelo, que nos resumirá un poco en qué consistió la celebración que tuvimos el pasado 13 de diciembre en la parroquia de San José en Albacete. Allí se celebró el rito de admisión a las sagradas órdenes de los seminaristas Hermelo y Alberto, y en ese contexto también celebramos una campaña vocacional, aprovechando que todo el seminario de Cuenca, acompañado con el seminario de Albacete también, visitó la ciudad de Albacete y llevó a cabo una campaña vocacional destinada a todos los jóvenes, y esta última experiencia la comentaremos con Alberto, el otro protagonista del día 13. Y por último estaremos con Borja, uno de los nuevos seminaristas de este año del seminario, para que nos resuma cómo ha sido este primer trimestre para él. Ya lo pudimos escuchar al comienzo del curso y queremos ahora que nos cuente cómo está viviendo desde dentro su experiencia de seminarista. Muy buenas noches, Hermelo. Buenas noches, Pedro. Hermelo, el pasado 13 de diciembre celebrábamos un día muy importante para ti y para nuestro compañero Alberto también. En la parroquia de San José, en la ciudad de Albacete, se llevaba a cabo vuestro rito de admisión a las sagradas órdenes, en este proceso vocacional que vosotros estáis viviendo. Y para todos los oyentes que nos estén escuchando esta noche, me gustaría preguntarte en qué consiste en concreto este paso en el recorrido de un seminarista dentro del seminario, y si tú consideras que es un punto de inflexión dentro del camino vocacional. Efectivamente, en la Iglesia Católica es un rito litúrgico sencillo pero profundo, en el que el seminarista es reconocido oficialmente como candidato al sacerdocio. Es un momento importante que marca un paso en su camino vocacional. En esta celebración, el obispo acepta públicamente el deseo del seminarista y su compromiso de seguir formándose, con la mirada puesta en el diaconado y el presbiterado. Es una fiesta normalmente no solamente para el seminarista, sino fiesta para toda la Iglesia, un signo de esperanza, en sí generoso, para quien se está preparando para ser pastor. Esta realidad tiene un fundamento legal, puesto que el canon 1034.1 del Código de Derecho Canónico reconoce que nadie puede recibir la ordenación sacerdotal si no ha sido previamente admitido como candidato. Con esa admisión, el candidato confirma públicamente y marca el paso de un inicio formal con la Iglesia, fortalece la decisión del seminarista de responder a la llamada de Dios. Qué bien, Hermelo, sin duda que un día muy especial para vosotros, y también te aseguro para todos tus compañeros que ese día te pudimos acompañar. Pero me gustaría saber, aparte de lo que significa el rito de admisión, como te he preguntado antes, en el camino vocacional, cómo viviste tú en concreto ese día y con qué te quedas de ese día. Normalmente para mí ese día me marcó, puesto que fue un día muy interesante. Lo pasé con demasiada alegría, viendo ahí a una iglesia comprometida a acompañar nuestra vocación sacerdotal, a sabiendas de que toda vocación nace del corazón de Dios, pero se confirma dentro de la comunidad eclesial. Estuve muy contento viendo ahí a toda la comunidad, los sacerdotes, mis hermanos de la comunidad, los seminaristas, acompañándonos en este día, y solo entonces pude confirmar que no es un camino que hacemos solos, sino que es un camino en el cual nos acompaña toda la comunidad. Qué alegría, Hermelo. Y por un día tan especial para ti, para la Iglesia de Albacete, ¿qué pedirías a los oyentes que puedan hacer por ti? Un día como este, lo único que puedo pedir es oraciones. La verdad, que sigamos rezando no solamente por nuestros actuales seminaristas, Miguel, Borja, Pedro, Alberto y un servidor, sino que también sigamos rezando para que la pastoral de familia produzca suficientes frutos, de modo que de ahí puedan nacer vocaciones para el sacerdocio. Necesitamos todavía gente que venga a contribuir en la viña del Señor. Necesitamos jóvenes llenos de vida, pero también con ganas de vivir. Qué verdad, Hermelo, qué importante es la oración, tanto por los que nos estamos preparando como para los que vienen después. Pues nada, nuestra más enhorabuena por un día tan especial y muy buenas noches. Buenas noches, Pedro.
Buenas noches, Alberto, ¿qué tal? Buenas noches, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, el fin de semana del 12 al 14 de diciembre visitaron la ciudad de Albacete todo el seminario de Cuenca, acompañado también por supuesto del seminario de Albacete, y llevó a cabo una serie de actividades a la que llamaron campaña vocacional, porque eran actividades pues destinadas a que los jóvenes pudieran discernir la vocación, y bueno, era destinado a todos los jóvenes de la ciudad. Cuéntanos, Alberto, en qué consistió y qué resultados obtuvisteis. Bueno, Pedro, pues por poner un poco el contexto de cómo surgió este fin de semana tan bonito que hemos vivido, en el seminario de Cuenca, que bueno, recuerda a la gente que los seminaristas de Albacete estamos viviendo allí, pues cada cierto tiempo dedica un fin de semana a ir por diferentes pueblos de la diócesis, pues haciendo campaña vocacional, haciendo vigilias, estando con los jóvenes. Entonces surgió la idea de que ese fin de semana pues también podía ocurrir en Albacete, y así fue. Como el fin de semana del 13 de diciembre, pues estuvimos en la iglesia de San Pablo, donde, bueno, junto con los jóvenes y los seminaristas, el señor obispo nos dio un retiro. También tuvimos una vigilia vocacional, pues en la que los seminaristas y los formadores pues la preparamos con mucho detalle y mucho cariño, pues también para que en Albacete tuviesen la oportunidad de vivirlo junto a nosotros. Luego, ese mismo día en el que llegamos, después de la vigilia, cenamos con el obispo y con todos los jóvenes, y al día siguiente pues teníamos el día de la admisión a órdenes, un día muy especial para Hermelo y para mí. Luego tuvimos también pues un encuentro con los presos, estuvimos hablando también en un intercafé con los padres, y luego nos repartimos por diferentes parroquias en Albacete, concretamente en Fátima, en el Sagrado Corazón, y otros se quedaron en San Pablo, pues para vivir la Eucaristía y pues también para compartir unos momentos bonitos. El domingo tuvimos un desayuno con las familias, en el que nos juntamos pues de nuevo en la parroquia de San Pablo, y tuvimos la Eucaristía, y después ya comimos y pusimos de nuevo rumbo a Cuenca. Así que ese fue un poco el resumen de un fin de semana muy intenso, pero a la vez muy bonito, y que ojalá pues el Señor se valga para sacar muchos frutos en nuestra diócesis. Un fin de semana desde luego intenso y que todos vivimos con mucha emoción, poder estar cerca de los jóvenes y de la gente de Albacete y llevarles pues un trozo de nuestra vocación, ¿verdad, Alberto? Y también en el contexto, como hablábamos antes con Hermelo, de vuestro rito de admisión a las Sagradas Órdenes. Además, me gustaría puntualizar que la parroquia en la que estuvimos llevando a cabo estas actividades pues era la parroquia de San Pablo, que es además en la que tú estás realizando este año la pastoral como seminarista. Entonces me gustaría preguntarte cómo viviste tú ese fin de semana, cómo lo viviste junto pues a las personas de tu parroquia y qué reflexión sacas. Pues así es, Pedro, como dices, un fin de semana pues muy especial en todos los sentidos. También por el hecho de lo que has comentado, que es la parroquia donde me han mandado este año de pastoral, o sea que se suponía que era el estar con los jóvenes que conozco, con don José Joaquín, que es el párroco de allí, y con toda la gente, pues la verdad es que una ilusión tremenda. Y el poder llevar a los jóvenes seminaristas de Cuenca y que pudiesen conocer el ambiente, pues una maravilla. Y también pues mucha ilusión por lo que acontecía el día 13, pues la admisión a órdenes, que también pues es un paso importante, un paso bonito, y el vivirlo dentro del contexto de ese fin de semana pues lo hace aún más especial. Así que ha sido pues un fin de semana inolvidable, y que ojalá pues en el futuro podamos repetir todos juntos pues en muchas otras ocasiones. Muchas gracias, Alberto, por contarnos tu experiencia y cómo lo viviste, y que vayan muy bien los exámenes próximos a finales de enero, que en este nuevo año hay que empezar con fuerza. Buenas noches. Buenas noches, Pedro, y muchas gracias por invitarme a este programa de Os Daré Pastores. Buenas noches, Borja. Buenas noches, Pedro. Hemos regresado esta semana de las vacaciones de Navidad y así comienzas tu segundo trimestre aquí en el seminario. Pudimos hablar contigo nada más empezar el curso, nos contaste un poco tu trayectoria antes de llegar aquí, cómo el Señor te había llamado, y nos gustaría esta noche pues que nos contaras cómo han sido estos 3 meses de experiencia aquí, qué esperabas antes de llegar, qué te ha sorprendido y qué reflexión sacas un poco después de este primer trimestre ya viviendo metido de lleno en el camino vocacional. Madre mía, sí, un trimestre ya desde aquel día de septiembre que entré por las puertas del seminario. Y madre mía, tenemos un horario
muy planificado, ¿no? Vamos a capilla, comemos, tenemos tiempo de comunidad, pero ningún día se parece al anterior, no tenemos ningún día igual. El día está lleno de emociones. Estás alegre, estás con tus compañeros, con tus hermanos, y a la hora de la tarde llegan las clases, que bueno, depende del día, tenemos asignaturas más complicadas que otras, pero aún así, aunque sean complicadas, persevera ese sentimiento en el corazón de plenitud, de haber respondido al llamado de Dios. Borja, nos hablas de plenitud y de cómo persevera en tu corazón esa idea y ese deseo de seguir diciéndole que sí al Señor. Pero ahora ya no solo en tu corazón y en tus oraciones, sino que ya lo vives día a día en el seminario y cómo la Iglesia también te va ayudando en ese camino. Entonces, bueno, me gustaría ahora que nos comentaras, pues, qué factores o qué momentos te ayudan a confortar esa plenitud de la que nos hablas y ese deseo a seguirle diciendo que sí al Señor. Pues yo destacaría sobre todo los momentos de capilla. No solo los obligatorios que tenemos, sino los ratos libres que saco yo para ir a capilla. El ponerme de rodillas y contemplar la grandeza de Dios, el regalo de la vida que me da. También destacaría el vivir en una comunidad como la que tenemos. Muchísimas gracias, Borja, por tu testimonio. Qué bonito ver cómo los pilares de esta perseverancia son la oración y la comunidad, y te deseamos que sigas muy cerca del Señor y perseverando en su llamada. Muy buenas noches. Gracias a ti, Pedro. Buenas noches. Con esta entrevista a nuestro compañero Borja terminamos la sección de Albacete del programa Os Daré Pastores de Radio María. Muy buenas noches a todos y muchas gracias por acompañarnos otro día más en el que vais viendo nuestro recorrido vocacional que nos acerca a la realidad de una iglesia que responde a la llamada del Señor. Hasta la siguiente ocasión, y ahora le paso la palabra a mi compañero Álvaro para que continúe con el programa. Buenas noches. Muchísimas gracias, Pedro, por tus palabras y gracias por esta sección tan bonita y buena que hacéis del seminario de Albacete. Y ahora sí, continuamos con la programación y en este caso lo vamos a hacer a través de la música. Y como no, con una de las canciones del CD que el Seminario Conciliar de Cuenca grabó hace unos años. En este caso la canción se llama Tu nombre es misericordia. Y aquí os la dejamos. Fijas y
Y comenzamos ya con esta segunda edición de la Biblioteca del Seminario, que esta sección que estrenamos en nuestro anterior programa con nuestros dos compañeros Luis David y Daniel. Muy buenas noches, chicos. Muy buenas noches, Álvaro. Muy buenas noches a todos los oyentes. Bueno, ¿con qué nos vais a deleitar esta vez? ¿Con qué películas y con qué libros? Empezamos, si queréis, con las películas y nos contáis qué habéis pensado. Vale, pues empiezo yo. Bueno, pues de película, traigo una película, yo siempre le pongo el acento clásico, digamos, 1960, El manantial de la doncella, de uno de los grandes directores, Ingmar Bergman, este director que era, bueno, un hombre con inquietudes religiosas, muchas inquietudes religiosas. Su padre era pastor luterano, también siempre tuvo muchas inquietudes. Y esta película nos va a mostrar sobre todo cómo es ese silencio de Dios ante el mal, ante las cosas malas que ocurren en la vida. Veremos cómo la protagonista, podemos decir que es hija de, bueno, de como una especie de patriarca en la época medieval, pues le ocurre un episodio desgraciado. Y entonces, a partir de ahí empezamos a ver cómo parece que Dios calla ante el mal que ocurre, ¿no? Y cómo es posible que ocurriendo eso, Dios sea incapaz de actuar. Es un tema además de bastante actualidad, porque es un tema que suelen sacarnos siempre con relativo a la gente, sobre todo que no tiene fe. Y entonces, pues luego veremos, sobre todo al final, que es una escena preciosa, que no voy a desvelar porque prefiero que la gente la vea, por eso no quiero contar mucho del argumento. Veremos cómo realmente Dios sí actúa, realmente. Además fue una película que ganó el Oscar y el Globo de Oro a la mejor película de habla no inglesa, si mal no recuerdo, y el Festival de Cine de Valladolid me parece relacionado con la Semana Santa, y además me parece que en aquella época también ganó el premio. Por mi parte he elegido una película quizás algo más actual, ¿no? Es del 2016 y estoy hablando de Hasta el último hombre, una película dirigida por Mel Gibson y, bueno, pues que ha ganado también muy premiada, ha ganado varios Oscar y varias nominaciones también a estos premios, en el que Andrew Garfield y Mel Gibson pues nos traen esta película que está basada en una historia real en la que Desmond Des es el primer objetor de conciencia en recibir la medalla de honor en Estados Unidos. Es decir, traemos una película que es, pues, desgraciadamente muy actual porque trata el tema de la objeción de conciencia, lo importante que es y, bueno, pues el derecho que también constituye. Y también habla la película, ¿no?, en un tinte, pues, ciertamente religioso, en el que nos habla de que no hay distinción de personas a la hora de ayudar, en el que incluso dar la vida por el enemigo, y tampoco queremos desvelar mucho más la película. Es cierto que es posible que varios la hayan visto, sino también es un buen momento ahora en estas vacaciones de enero volver a verla. Son mensajes bastante esperanzadores y también muy necesarios para hoy. Pues muchísimas gracias por esas películas y vamos ahora con esas novelas que seguro que son apasionantes y que, aunque ya han pasado los reyes, pero si algún rey despistado no lo tiene, pues a lo mejor es un momento también de adquirirlas. Bueno, pues en mi caso he cogido Europa y la fe, de Hilaire Belloc. Quien no lo conozca, era muy amigo de Chesterton, de nuestro querido Chesterton, que seguro que prácticamente todo el mundo conozca. Era francés, pero vivió luego en Inglaterra, por eso tenía en relación. Y es un ensayo histórico muy agudo sobre cómo Occidente, la idea de la Europa cristiana, se forja gracias a la fe. Se forja sobre todo a la fe católica, la fe de Roma. Y va a ir pasando por los distintos periodos de la historia europea, porque van desde el paganismo a la Roma cristiana del Imperio, desde el Imperio Romano a la que se llama las Edades Oscuras, desde las Edades Oscuras al Medievo, y luego del Medievo ya lo que es la Reforma y la Contrarreforma. Yo creo que viene muy bien esta lectura, porque nos enseña realmente a lo que, bajo mi opinión, es una idea mucho más correcta de Europa, a la que tenemos hoy en día, que viene más, sobre todo desde la Reforma, desde el pensamiento de la Reforma, y es una Europa realmente forjada en las raíces de la fe de Roma, de la Iglesia Católica. Y bueno, es un libro que yo por lo menos he leído ya un par de veces y tengo pensado dentro de poco volver a releerlo, porque la verdad es que creo que sigue siendo uno de estos libros clave para realmente entender las raíces cristianas de Europa. Por mi parte, he escogido también un relato quizás también un poco bíblico, a continuación de las películas, ¿no? Un seminarista en las SS,
un relato autobiográfico de Jerome Goldman, en el que pues narra su historia como, siendo seminarista, pues fue en la Alemania nazi, en la que fue pues reclutado y trabajó en labores administrativas en las Waffen-SS, en el que también pues habla sobre la objeción de conciencia, sobre la lucha entre el bien y el mal, entre cómo la providencia y Dios sigue estando en los lugares más oscuros, y cómo esa vuelta de hoja ante el cristianismo, cuando dejamos nuestras raíces de lado, pues sacamos nuestro lado más oscuro de la historia. Entonces, este libro pues también busca no solamente concienciar, sino poner en valor que en las situaciones más difíciles que hoy tenemos, pues que el cristiano, aunque tenga que hacer cosas que por su propia naturaleza no le gustaría, puede marcar la diferencia y dar un poco de luz en todas aquellas situaciones. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. Creo que tanto las películas como las novelas son muy interesantes y de verdad que nos ayudan un poco a conocer más, sobre todo en el caso de Luis David, lo que es la Europa cristiana que por desgracia tanto se está perdiendo en nuestros días, y en el caso de Dani con esta novela sobre un seminarista en las SS, que de verdad hago que la gente la lea y medite mucho sobre lo que nos ha contado él, y no solo eso, sino que vaya rumiando poco a poco el mensaje que en sí conlleva esta novela. Así que muchísimas gracias a los dos por esta sección. La verdad que nos traéis cosas muy interesantes cada día y esperemos que siga estando esa sección por muchísimo tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias y buenas noches. Y para ir concluyendo este programa de Os Daré Pastores de Radio María, lo vamos a hacer como lo hacemos siempre, rezando juntos la oración por las vocaciones. Jesucristo, Salvador del mundo, que a orillas del mar de Galilea llamaste a los apóstoles para constituirlos fundamento de la Iglesia y portadores de tu Evangelio, te pedimos que hoy sigas fijando tu mirada en niños y jóvenes de nuestras familias, de nuestras parroquias, comunidades y movimientos, invitándolos a seguirte en la vida sacerdotal o religiosa. Dales luz que disipe sus dudas y decisión para que te sigan y se embarquen contigo dejándolo todo. Infúndeles confianza y sabiduría para llevar tu palabra y el testimonio de tu amor a los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Buen pastor, fortalece a los que elegiste y ayúdalos a crecer en amor y santidad, para que respondan plenamente a tu llamada. María, Madre de las vocaciones, ruega por nosotros. Amén. Y con esto, ahora sí, llegamos al final de nuestro programa. Recordamos que este programa se queda guardado como un podcast en la página web Os Daré Pastores de Radio María. Allí podréis escucharlo todas las veces que queráis y aparte tenéis el correo electrónico por si queréis interactuar con nosotros, hacernos preguntas o sugerencias. Desde el Seminario Conciliar de Cuenca estaremos encantados de oír todo lo que nos queréis decir. Y ahora sí, ya nos despedimos. Ha sido un placer participar una vez más y damos las gracias a Radio María por confiar en todos nosotros. Soy Álvaro Rozalén y desde el Seminario Conciliar de Cuenca, muy buenas noches. Así concluye Os Daré Pastores, hoy con el Seminario Conciliar de Cuenca.